Muy bien. Bueno, arrancamos con esta clase de hoy. Em, en la clase hoy vamos a seguir viendo medios materiales, el campo eléctrico en la materia. Y lo que vamos a hacer es resolver algunos ejemplos usando la teoría que vimos en la clase pasada. Eh, Después ustedes en las clases prácticas van a ver más ejemplos. Quizás haya alguna superposición con algunos de los ejemplos que doy acá, pero sirve para reforzar, no hace daño repetirlos en alguna cosa. Bien, bueno, la idea habíamos visto, arrancado el tema de medios, viendo que uno podía obtener lo que se llamaban las cargas de polarización, que resultaban, bueno, de la polarización que ocurría en un medio, debido a que uno lo pensaba el medio como un conjunto de pequeños dipolos, que estaban, digamos que esos dipolos salían de las moléculas o de los átomos, que estos dipolos se podían orientar ante la presencia de un campo eléctrico externo, y esa orientación de los dipolos es lo que contribuía a lo que se llamaba la polarización neta, que es la densidad de momento dipolar por unidad de volumen, y al orientarse los dipolos, generaban una distribución de carga adicional a la que uno podría haber tenido inicialmente, que es lo que llamamos las cargas libres, que modificaba el campo eléctrico. A su vez ese campo eléctrico vuelve a afectar a los mismos dipolos, y así sucesivamente hay que resolverlo en forma consistente. También vimos que se podía construir un campo vectorial auxiliar, que era el vector desplazamiento, y que con ese campo auxiliar se podía obtener una ley de Gauss, se dice una ley de Gauss en medios materiales, expresada en términos de ese vector desplazamiento, como el flujo del vector desplazamiento a través de alguna superficie cerrada igual a la cantidad de carga libre encerrada ahora, que es esta expresión que tengo aquí escrita. A través, si la distribución tenía mucha simetría, de acá uno podría en principio obtener el vector este desplazamiento por Gauss, como hacíamos antes para el campo eléctrico, y una vez que tenía el vector desplazamiento, como está vinculado con el campo eléctrico, ver si podía resolverlo y obtener de ahí el objetivo final, que era el campo eléctrico. El asunto es que en el vector desplazamiento y el campo eléctrico, la relación que los vincula, interviene nuevamente la polarización, ¿sí? El vector P, el campo vectorial P, que uno en general no conoce, o lo que a lo sumo conoce es la relación entre P y el campo eléctrico. Bueno, con eso, si yo conociese la relación entre P y el campo eléctrico, eso me va a quedar siempre alguna ecuación eh, que vincula las tres cosas, y de ahí en principio podría despejar el campo eléctrico, que es mi objetivo final. Bueno, eso, por ejemplo, vimos que existían medios que se llaman lineales isótropos y homogéneos, en donde esa relación entre polarización y el campo eléctrico es sencilla, hay solo una constante que los vincula, y esa constante se llama la susceptibilidad eléctrica. Vimos que eso después se podía reescribir usando otra constante que se llama la permitividad eléctrica, y bueno, eso nos da otra forma de calcular el campo eléctrico en la materia. Pero lo que vamos a ver ahora es un ejemplo, todo esto es un repaso, ¿no?, rápido, de lo que vimos en la clase pasada. Entonces el primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo en realidad con el que empezamos la clase, este tema de medios, que era el de poner un medio dieléctrico, un medio aislante, entre dos placas cargadas, una con carga positiva y otra con carga negativa. Empezamos haciendo el cálculo, no el cálculo, sino conté yo que
midiendo la capacidad de ese sistema, se observaba que la capacidad aumentaba. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, usando todo el formalismo que ya desarrollamos, volver a ver ese ejemplo, ahora resolviéndolo con ese formalismo. Entonces, eso va a ser bastante sencillo, pero la idea es aprender un poco cómo es la mecánica de estos problemas, cómo es la forma en que uno los resuelve. En este caso particular, para este problema, lo vamos a resolver con los dos métodos que uno puede emplear para estudiar el campo eléctrico en la materia. Uno es lo que sería el método a través del vector de desplazamiento, o sea, involucrando directamente el vector de desplazamiento en el cálculo. Y después, la segunda forma en que vamos a ver cómo resolver esto es con las densidades de carga de polarización. Pero primero veámoslo con el vector de desplazamiento. La idea es utilizar la ley de Gauss en medios, que nos dice que el flujo del vector de desplazamiento a través de cualquier superficie cerrada que uno dibuje, va a ser la carga libre encerrada por esa superficie. ¿Sí? Por la definición del vector de desplazamiento, el epsilon 0 y esa cantidad, o alguna constante que aparecía acá abajo, acá no está. ¿Sí? Es solamente la carga libre. La ventaja de esta expresión es que la carga libre en general yo la conozco. La que es más complicada y depende de la polarización en el medio es la carga de polarización, justamente, pero la libre en general es un dato que me da. Bueno, entonces en este problema son dos placas cargadas, como dije, la de abajo está cargada con densidad de carga positiva, la de arriba con densidad de carga negativa igual en módulo a la de abajo. Normalmente esto lo llamamos sigma y menos sigma. Ahora, para hacer la distinción de que esta se trata de carga libre, que es una carga que alguien trae y la coloca ahí, que no sale de ninguna polarización de ningún medio, le voy a poner este subíndice L. Entonces la sigma pasa a ser una sigma sub L en la placa de abajo y menos sigma sub L en la de arriba. Y en el interior, o sea, en el espacio dado entre esas dos placas, tengo este medio dieléctrico, cuya constante o permitividad dieléctrica es epsilon, y este también en general es un dato que a uno le da. Los datos de este problema son la densidad de carga está sigma libre, y epsilon la permitividad del medio que coloco acá. Bien, entonces, ¿cómo arrancamos? Bueno, la idea es, acá voy rápido usando cosas que ya sabemos, ¿no? Todas las simetrías que tenía el problema de cuando estudiamos el campo eléctrico generado por una placa, aquí se mantiene, y utilizamos esas mismas simetrías para ya decir de antemano, bueno, cómo nos vamos a imaginar cómo va a ser el vector de desplazamiento, ¿sí? El vector que sale de esta ley, que sale de esta fórmula que vincula el flujo con la carga libre encerrada. Por simetría podemos decir todas las cosas que decíamos para el campo eléctrico, ¿no? Porque es un campo generado por una distribución de carga que ya conocemos. Entonces eso todo lo uso rápido, y digo, bueno, una forma que hacíamos, en realidad cuando vimos el campo de una placa, en la clase teórica lo vimos hecho por integración directa, y después lo fuimos usando en varias situaciones. También se podía haber hecho por Gauss. Y para eso lo que uno hace típicamente para resolver por Gauss el campo de una placa es usar estos cilindritos, superficies de Gauss que sean como un pequeño cilindro. Bueno, si hago esto ahora para el caso este de obtener el vector de desplazamiento, hago lo mismo, tomo un cilindrito de Gauss como está acá dibujado. Esta es la superficie en la cual voy a aplicar la ley de Gauss, esta que está aquí, que tiene que ver con el vector de desplazamiento. Y tomando un cilindrito así, la normal exterior del cilindro es esta que está acá dibujada, y haciendo el cálculo del flujo de este vector de desplazamiento en las paredes del cilindro, lo único que me queda es el flujo en la tapa que está adentro, justo entre medio de las dos placas, ¿no?
entonces eso me da que el flujo a través de esa pared, que es D por ds directamente, ds sería el área de esta tapa, tiene que ser igual a la carga libre encerrada, ¿no? Entonces la carga libre encerrada es la carga que está en esta placa de abajo, sería sigma L por delta S, cancelo las delta S y me queda directamente que D, la componente Z, digamos, del vector de desplazamiento, es sigma L directamente. Si no hay ningún epsilon cero ni nada acá, porque justamente no hay ningún epsilon cero en la ley básica de donde sacamos esto. Bueno, de acá, como dije, entonces uno saca D fácilmente. Esto lo hice bastante rápido, salvo toda la explicación conceptual, pero si uno lo hace ya partiendo de esta ley sale rápido. Y después lo que decía es, si uno quiere, lo que uno quiere siempre es el campo eléctrico, para eso puede usar la relación que hay entre el vector de desplazamiento, el campo eléctrico y la polarización. Pero habíamos visto que si estábamos en un medio lineal y isótropo y homogéneo, y no lo dije, pero digamos, estaba implícito que este era un medio de ese tipo, porque si lo único que me dicen del medio es que tiene este valor de permitividad y es una constante, esto entonces es un medio lineal isótropo homogéneo. Sabemos que para esos medios hay una relación entre el vector de desplazamiento y el campo eléctrico directamente, dada por la permitividad esa que me dieron de datos, de donde entonces despejo directamente el campo eléctrico como la sigma libre sobre epsilon. Bien, bueno, este resultado ya está, digamos, esto resuelve el problema este de calcular el campo para esta situación, ¿no? O sea, con un medio entre las dos placas. Podría haberlo también hecho directamente sin pasar por el vector de desplazamiento, para este caso, para medios lineales isótropos homogéneos, y en vez de usar acá D, ponía el campo eléctrico, pero recordando que si estoy en un medio, cuando aplico la ley esta de Gauss y el medio lineal isótropo homogéneo, acá la versión de la ley de Gauss para medios en términos del campo eléctrico involucraba el epsilon del medio, y entonces acá me hubiese quedado el campo eléctrico de este lado, y de este lado la carga libre dividido epsilon. Sí, eso lo vimos también en la clase pasada. Eso está bien, solamente en el caso en el que el medio sea lineal isótropo homogéneo, ¿no? En el caso en el que en ese caso puedo reemplazar directamente D por epsilon por E. Lo que es más básico es que esta ley vale siempre, aun cuando el medio no sea lineal isótropo homogéneo. Pero si es lineal isótropo homogéneo, también podría haber puesto acá epsilon por E y despejar directamente E de ahí, sin, digamos, tomarme el tiempo de escribir este D. Acá está hecho paso por paso, y el hecho de que sea un medio lineal isótropo homogéneo, lo uso aquí. También, si quiero, o si me lo pedían, puedo calcular la polarización, y esa la puedo sacar justamente de la definición de lo que es el vector de desplazamiento, que es esta expresión que tengo aquí. El vector de desplazamiento es epsilon 0 por E más P, y si ya tengo D y E, de ahí despejo P. O también reescrito con la expresión esta que D es epsilon por E, otra forma de relacionar los campos en el caso de medios lineales y otro homogéneo es que la polarización es la resta del epsilon del medio menos el epsilon 0, que es la permitividad, lo que llamamos la permitividad del vacío, por el campo eléctrico. Y como el campo eléctrico vale sigma L sobre epsilon, me queda esta expresión que tengo aquí, o sea, 1 menos el radio de las dos permitividades, la del vacío dividido la del medio, por la sigma. Bien. Bueno, veamos, entonces esta forma es bastante directa y sencilla en este caso. Pero veamos la otra forma de hacerlo, que es con la densidad de polarización, que es tal vez un poco más física, porque
uno utiliza este concepto de cargas de polarización que sabemos que salen, que tienen entidad física, que salen por la reorientación de los dipolos en la materia, en el medio. Entonces esta forma, si bien, como vamos a ver ahora, la cuenta implica, pareciera que implica un poco más de trabajo en hacerla, es más física, como dije recién, porque uno puede entender un poquito mejor de dónde salen las cuentas que uno está haciendo. Más aún hay algunos casos, como el que, cuando veamos en el siguiente ejemplo, no en este, sino en otro ejemplo que vamos a ver ahora, es de hecho una forma más útil de resolverlo que utilizando el vector de desplazamiento. Bueno, ¿cómo se hace entonces de esta forma? La idea es la siguiente, la idea es calcular las cargas de polarización. El tema, como dije, bueno, en principio tengo estas dos placas, cada una cargada con una densidad de carga libre, así la llamé a la carga en la placa de abajo, la carga en la placa de arriba igual y opuesta. Esas dos placas sabemos que me generan un campo eléctrico, y si coloco un dieléctrico en el medio, me lo va a polarizar y va a aparecer una polarización P como esta que está marcada acá. ¿Sí? Esta P resulta de la orientación de todos los dipolitos que sabemos que aparecen y que se reorientan cuando hay un campo eléctrico actuando. Entonces, es de esperar que si el campo era uniforme inicialmente, lo es, porque si tengo dos placas, y aparece un campo eléctrico, avísenme si pasa algo, porque, bueno, no sé cómo me apareció un cartelito ahí que mi conexión de internet no anda bien. Espero que se esté escuchando bien, nadie dijo nada, así que supongo que sí. Entonces, como dije, el campo eléctrico inicialmente es un campo, sabemos que el campo eléctrico es uniforme entre las dos placas, lo que va a hacer entonces es generar una polarización que también sea uniforme. Y eso es algo que vamos a usar habitualmente. O sea, si hay un campo eléctrico uniforme actuando, y traigo un medio, y el medio es lineal, isótropo y homogéneo, o sea que el medio responde linealmente al campo que yo traje, ahora sí. Está el chat. Bueno, estamos todos de vuelta, se me cortó, no sé, anda intermitente la conexión. Esta porquería no está andando bien hoy. ¿Sí? ¿Se escucha? Esto parece que sigue grabando, no sé, mágicamente siguió grabando aunque se cortó la conexión. Sí, se escucha. Si no, esta clase quedará grabada mal. Y así será. Bueno, como decía entonces, estamos tratando ahora de resolver el problema usando las cargas de polarización. Entonces aparece una polarización uniforme debido a que el campo es uniforme y debido a que el medio es lineal y isótropo homogéneo, y si la polarización es uniforme, físicamente yo me imagino que apunta hacia acá, como está de esta forma, sacamos las siguientes cosas. Una, bueno, la densidad de carga de polarización en volumen, sabíamos que era menos la divergencia de ese vector polarización, y si el P este es uniforme, eso va a ser 0. ¿Sí? Eso era físicamente lo que habíamos dicho la vez pasada, que
los dipolitos se orientaban todos paralelos al campo, y en el medio se iban compensando las puntas con las colas de uno, y eso me daba una densidad de polarización, de carga de polarización en el medio igual a 0. En las tapas, las cosas no existía esa compensación, y lo que teníamos eran estas densidades de carga de polarización que tenían que ver con la normal exterior al dieléctrico. ¿Sí? Acá, cuando uno habla de la normal para el cálculo de la carga de polarización en superficie, tiene que usar la normal exterior al dieléctrico. El dieléctrico es esto que tengo acá adentro, o sea que la normal exterior acá, por ejemplo, en la placa de arriba es esta, en la placa de abajo es esta que está ahí. Si le puse una n sub d para distinguirla de esta otra n que venía del dibujo anterior y del cilindrito de Gauss anterior. Bueno, entonces, con esa normal exterior, el producto de P por N acá arriba, si P apunta hacia arriba, va a ser positivo, y va a estar dado por la componente en Z del vector polarización, o sea, a lo que llamo directamente P, ¿no? Es la única componente que tiene este campo vectorial. En la etapa inferior, el producto, la normal apunta para otro lado, queda menos P. Entonces, ahora lo que digo es, tengo las expresiones de las cargas de polarización, bueno, la densidad en volumen es 0, la densidad superficial son estas dos, y lo que hago es resolver un problema en donde superpongo el problema que tenía antes con las cargas libres al de estas nuevas cargas que se agregan, que son las de polarización. O sea, en la etapa inferior tengo que tener en cuenta esta sigma P, que tiene un signo menos P. Por lo tanto, la densidad total neta de carga en la superficie inferior va a ser sigma L menos P. ¿Sí? A la libre que tenía le voy a restar esta que aparece acá. Y en la etapa superior, como tenía menos sigma libre, y acá la densidad de carga de polarización contribuye con un más P. Tendría que resolver un problema de dos planos ahora cargados que tienen una densidad de carga sigma L menos P y el otro menos sigma L más P. O sea, el caso conocido de dos planos con cargas iguales y opuestas abajo y arriba, solo que ahora con este agregado de este P. El P todavía no lo conozco, pero sé que existe un P. Ya digo de antemano que va a ser un valor constante porque es uniforme la polarización, eso lo usé acá y lo usé por la física, por imaginarme que el campo eléctrico iba a ser uniforme, que el medio era lineal isótropo y homogéneo. Entonces, por ahora lo voy a mantener esto en la cuenta, y después al final voy a tratar de juntar todo y despejarlo. ¿Qué es juntar todo? Bueno, ahora vemos, ¿no? Pero por ahora, digamos, tengo estas cargas. Bueno, sé que el problema de resolver dos planos que tienen cargas tal cual como son estas, ¿no? Sigma L menos P y menos sigma L más P, es el campo eléctrico, para ese caso, es la densidad de carga dividido epsilon 0, ese es el resultado que conocíamos de antes. Bueno, entonces digo eso, digo que el campo eléctrico va a ser la densidad de carga, que ahora es sigma L menos P, dividido epsilon 0. Y de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y decir que P y E están relacionados, porque es un medio lineal isótropo homogéneo, a través de esta constante que es la susceptibilidad eléctrica. Bueno, si en el problema a mí lo que me dieron es la permitividad, que es epsilon, tengo que despejar de ahí cuánto vale epsilon, cuánto vale xi, si quisiera, usando esta relación que vinculaba esta susceptibilidad con la permitividad. De ahí saco esta xi y lo reemplazo acá y me da esto. O directamente puedo usar, también vale decirlo, si el medio es lineal isótropo homogéneo, en vez de usar esta expresión, uso esta, que P es